correspondientes. Son estos de acá, el A con el E, el B con el F, etc. Entonces, ahora vamos con ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver, ahí está. Son los que están frente uno del otro y que solo los separa el vértice. Por ejemplo, aquí sería el de 150 con el de 150, ahí está. Y el de 30 con el otro de 30, ahí está. Son los que están frente uno del otro, que solo los separa el vértice. Es decir, digo opuesto por el vértice porque, por ejemplo, el de 150 con el de 30, ¿qué los separa? El lado, la línea. Esto es lo que los separa. Pero en el caso del de 150 con el otro de 150, ¿qué los separa? El vértice. Están frente uno del otro y los separa el vértice. ¿Y cómo son esos ángulos? Iguales, son iguales. Ahí está el de 30 con el de 30. Y abajo igual, el de 150 con el de 150 y el de 30 con el de 30. Ahí está. Son iguales. De manera general, si usamos letras, sería el ángulo A minúscula es igual al D. Son opuestos por el vértice y son iguales. El B es igual al C. Luego el E es igual al H y el F es igual al G. Ahí está, es lo que dice acá. A es igual a D, ahí está, opuestos por el vértice. B es igual a C, E es igual a H y B es igual a F. Bueno, copien ángulos opuestos por el vértice. Bueno, ya copiaron opuestos por el vértice. Bueno, ahora vamos a ver ángulos alternos internos. Son los siguientes. Los ángulos internos son los que se forman precisamente acá, al interior. Son estos cuatro, esos son los ángulos internos. Es estos dos de 30 y estos dos de 150. Alterno significa que cambian de lugar, son lo opuesto. Por ejemplo, este ángulo de 30 grados, su alterno interno sería este otro de 30 grados. Ahí está. Son alternos internos, se cambian de lugar. Este de 30, en vez de estar en el lado superior izquierdo, en la parte interior obviamente, en la parte interior, está ahora en el lado inferior derecho. Ahí está, cambian de lugar. En vez de estar arriba y a la izquierda, ahora su alterno interno es el que está abajo y a la derecha. Así, ahí está, ese es su alterno. Y están en el interior. Este de 150 está en la parte, obviamente hablando del interior, está en la parte de arriba y a la derecha. ¿Cuál es su alterno? El que está en la parte de abajo y a la izquierda. Ahí está. Esos son alternos internos. ¿Y cómo son? Iguales, son ángulos iguales. Ahí está. Entonces copien. En este caso de la figura que tengo acá sería el ángulo C es igual al ángulo F. Y el ángulo D es igual al ángulo E. Ahí está, se alternan de lugar. Y son iguales. A ver, cópienle. Ángulos alternos internos.
Bueno, entonces ahora ángulos alternos externos. Vamos a ver, los ángulos externos son los que se forman acá, precisamente por fuera. Este de 150 con el de 30 y este de 30 con el de 150. Esos son los ángulos externos, son los externos. Ahora alterno, son los que cambian de lugar. Este de 150, en vez de estar en la parte de arriba y a la izquierda, su alterno es el que está en la parte de abajo y a la derecha. Ahí está, son alternos, externos. Alternos porque cambian de lugar y externos porque están por fuera. Ah, bueno, y son iguales. ¿Cómo son esos ángulos? Iguales. El de 30 grados, ¿cuál es su alterno externo? Ah, pues este otro de 30. Porque este está arriba y a la derecha. Y este está abajo y a la izquierda. Ahí está, son alternos externos. Entonces, ¿cómo son? Iguales. Es lo que dice acá. El A es igual al H y el B es igual al G. Ahí está, es lo que dice acá. A es igual a H, este de acá con este de acá. Y el B es igual al G, este de acá con este de acá. Esos son los ángulos alternos externos. A ver, cópienlo. Ese es el último por copiar. Ahora si quieren lo agrando a la vista. Ahí está, este. A ver, cópienlo. Bueno, ya copiaron. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? Ahora entonces, como dije, el triángulo se forma de interceptar tres rectas y ya se les quita los pedazos sobrantes. Vamos a ver, luego dice, son los vértices del triángulo. Ahí está, estos tres. Los segmentos del... Ahí está, estos de acá. Entonces un triángulo tiene tres elementos, tres lados, tres ángulos y tres... Ahí está lo que dije acá, se forman tres ángulos. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de triángulos. Dice acá por sus lados. Si son iguales, entonces se va a llamar equilátero. Y entonces si el triángulo tiene tres ángulos iguales, dice que valen 60 cada uno. Ahorita vamos a ver por qué. Simplemente si el triángulo tiene tres lados iguales es equilátero. El isósceles dice que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Es los dos al mismo tiempo. Es que tiene dos ángulos iguales. En el escaleno no hay lados ni ángulos iguales. Ah, bueno, también está la clasificación de ángulos. El triángulo rectángulo, muy importante. Dice que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Es este que está aquí, el amarillo. Ese es un triángulo rectángulo. Es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Es este. Es decir, este que está en la esquina, ese es un ángulo de 90 grados. Los que forman como una esquina. Ahí. Luego dice el triángulo acutángulo. Es aquel cuyos ángulos miden menos de... Todos sus ángulos al interior, menos grados. Todos sus ángulos. Y el obtusángulo es un ángulo mayor de 90 grados. Aquí claramente, de la esquina de acá, ese ángulo mide más de 90 grados. Es decir, es una abertura más grande que esta, es como si se hubiera ampliado, ¿no?
Entonces sí, ese es el triángulo obtusángulo. Bueno, esta la copian de la guía. Ahí está en la guía del instituto. La guía de ciencias exactas. ¿Sí? Esto está ahí. Entonces de ahí lo copian. Bueno, me parece que también en la plataforma lo puse. Entonces, ahora vamos a ver teoremas fundamentales de los triángulos. Pongan como título teoremas fundamentales. Bueno, subtítulo teoremas fundamentales de los triángulos. Bueno, y copien ese teorema de ahí. Dice: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Es decir, la suma de todos los ángulos que están aquí al interior, si yo sumo este de acá, este ángulo A, este ángulo A minúscula, con este ángulo B minúscula, con este ángulo C minúscula, la suma de los tres va a dar siempre 180 grados. Nunca va a variar eso. Siempre, eso siempre va a pasar. A ver, cópienlo. Y copien la figura, por favor. Entonces, ¿ya copiaron? Me avisan cuando terminen de copiar. ¿Ya copiaron? Ya probé. Entonces vamos a ver. Entonces, sí, con calma, copien bien. Nada más me avisen cuando terminen de copiar. Bueno, si nadie falta, vamos a ver. Entonces sí, la suma de los tres ángulos que tiene al interior del triángulo deben sumar 180 grados, siempre. Este es el ejemplo. Hagan de 45 grados. Este 105 grados. Y este no lo conocemos, no conocemos este ángulo, por eso le puse X. Pero sabemos que la suma de los tres, el de 105 con el de 35 con el de X, deben sumar 180 grados, 180. Entonces, pues, ¿cuánto debe valer? Bueno, pues sumemos. 305 es 140. Entonces, a 140, ¿cuánto le hace falta para llegar a 180? Pues le hace falta 40 grados. Ahí está. Por eso el ángulo X debe medir 40 grados. Para que así, entre los tres sumados, den 180 grados. 105 más 35 es 140. Y ya al agregarle el X da el X que vale 40.
140 más 40 da 180 grados. Ahí está, ese es el teorema. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? O más o menos, ¿se entendió? Bueno, entonces... bueno, gracias. Vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejercicios de lo que hemos visto. Vamos a ver. Primero, bueno, esto que acabamos de ver primero. Vamos a ver. Ahí está, vamos a ver. Supónganse que este ángulo mide 120 grados. Entonces, si que este ángulo mide, digamos, 15 grados. Digamos que mide 15 grados. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide ay no. ¿Cuánto mide este ángulo X? A ver, copien la figura. Bueno, entonces, ¿ya copiaron? Bueno, estos son grados, no no es un cero. Ahí está. Entonces sí, entre los tres, estos tres ángulos deben juntar los 180 grados. Ahora entonces lo podemos hacer de dos formas, viéndolo así nada más, observando. A ver, sumemos 15 grados más 120 grados. ¿Cuánto dan? Pues 15 más 120 es 135, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuánto le hace falta a 135 para llegar a 180? 45. Efectivamente, muy bien. Entonces, este ángulo X debe valer 45 grados. Ahí está. Ese es el valor de X. 45 grados. A ver, copienle. Bueno, otra forma de hacerlo es planteando la ecuación. Es decir, la suma de los tres, aquí lo voy a escribir. El X más el de 15 más el de 120, todos deben sumar los 180 grados. Entre los tres juntan 180 grados. No es necesario que le ponga los grados. Y despejamos la X. El 15 y el 120 están sumando. ¿Cómo pasan al lado izquierdo? Restando. Entonces X va a ser igual a 180. Lo vuelvo a escribir. Espérame. A 180. Y el 15 y el 120 pasaron restando. Menos 15 menos 120. Ahí está. Entonces X a cuánto es igual. X es igual a 180 menos 15 menos 120. Pues va a dar exactamente lo mismo. 45 grados. Ahora entonces hay dos formas de hacerlo. Pero siempre debe dar el mismo resultado. Ahí está. A ver, copien. Bueno, si quieren copien este procedimiento, si quieren. O si no, nada más así razonando. O bueno, mejor sí copienlo, porque hay problemas que se deben resolver planteando la ecuación. Mejor sí copienlo.
Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Ya. Ah, bueno, ¿alguien falta? Vamos a hacer ejercicios de lo de paralelas cortadas por una secante. Se me olvidó hacer ejercicios. Pero bueno, vamos a hacerlo ahorita. Ahí está. Así, de esta manera. Ahí está, paralelas cortadas por unas secantes. Vamos a hacer ejercicios, porque se me pasó a hacer. Vamos a ver, entonces supongan que este ángulo de acá mide, digamos, 30 grados. Digamos que... Ah, no, ya ocupé mucho el de 30. Mejor 20 grados. Entonces díganme cuánto va a medir el ángulo de acá. Hagan de cuenta, quiero calcular el valor de X. Entonces, ¿cuánto vale X? Díganme. Si este vale 20 grados, ¿cuánto vale X? Copien la figura y ahorita ya me dicen. Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, entonces díganme, ¿cuánto vale X? Para averiguar cuánto vale X, bueno, deben ver qué tipos de ángulos son estos. Si son ángulos correspondientes, si son alternos internos o alternos externos, u opuestos por el vértice. ¿Cómo son estos ángulos? A ver, díganme. O bueno, miren, también otra forma de hacerlo es observando. Vamos a ver. Es decir, bien, quizás no puedo calcular directamente cuánto vale X, pero sí puedo hacer esto. Podemos calcular cuánto vale este ángulo. A ver, díganme, ¿cuánto vale este ángulo que acabo de dibujar? Este de acá, donde está mi ratón. A ver, díganme. 20, muy bien. Y por lo tanto, ¿cuánto va a valer este X? Es opuesto por el vértice, ¿no? Entonces, X debe valer, de igual manera, 20 grados. Ahí está. Este es ángulo correspondiente. Y el otro, por ser opuesto por el vértice, debe valer lo mismo. Ahí está, entonces X debe valer 20 grados. A ver, cópienlo y cualquier duda me dicen. Bueno, otra forma de hacerlo es observando, notando que estos dos ángulos son alternos externos. Ahí está, porque están al exterior y se alternan. Es decir, este está en la parte, hablando del exterior, este está en la parte de arriba y a la derecha. Y este está en la parte de abajo y a la izquierda. Ahí está, son alternos externos. Y como nos decía acá, ahí está, son como el B y el G. Y son iguales. El B y el G, ahí está, son alternos externos y son iguales. Ahí está, entonces también X es igual a 20. Cualquiera de las formas está bien. Pero esta, bueno, para mí es la más sencilla. Aquí uno pues se da cuenta, ¿no? Que es la misma figura arriba y abajo. Este también debe valer 20. Y como este es opuesto por el vértice, pues debe valer lo mismo. Así que este también debe ser 20 grados. Si alguien no entendió, diga. Copien. O escríbalo al chat. Bueno, ya va a acabar la primera sesión, entonces ya saben, nos conectamos a las 11. Bueno, en lo que acaba la primera sesión, si no hay dudas, bueno, díganme sus dudas. Bueno, voy a empezar a dejar el otro ejercicio.